Así que, bien, jóvenes, vamos a continuar con las estructuras especiales, ¿sí? Estamos hablando acerca de los edificios altos, ¿no? Bueno, en el vídeo que habíamos visto, la anterior clase, habíamos visto la construcción de una torre, ¿no? El problema que tenía la torre, y es un problema que tienen por lo general los edificios altos, es de que necesitan una gran base, ¿ya? Cuando no tienen una base suficiente, son más propensos a perder estabilidad, ¿ya? Así que una base que sea lo suficientemente grande es adecuada. Por otra parte, para poder mantener la estabilidad, otra cosa que se ha notado es que se han utilizado estructuras rígidas, ¿no? De hormigón. Entonces, estas estructuras rígidas logran que la estructura se haga más estable, ya sea más rígida y no se rompa demasiado. Porque, como han visto, los vientos pueden ocasionar que en la punta de los edificios puedan ocurrir grandes desplazamientos. Y estos desplazamientos son bastante perjudiciales. Así que incluso se ha tenido que utilizar un hormigón, ¿ya? Que tenía mucha resistencia, ¿no? Más de 500, más de 700, casi 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Su resistencia. Pero ese hormigón se ha hecho así tan duro, no porque tenga que resistir tanto la compresión, sino de que se necesitaba elementos muy rígidos como para poder mantener la estabilidad y también elementos muy pesados. Incluso las fundaciones han tenido que hacerse de cierta forma para que pueda aguantar todo el peso del edificio y también pueda estar estable, ¿no? Más adelante, en el segundo periodo de la clase, vamos a ver otro video acerca de otro edificio alto y vamos a uno más alto todavía y vamos a tratar de ver el asunto de las fundaciones, ¿ya? Y del sistema estructural, ¿no? Que se tiene. Por lo general, para poder construir edificios altos, es importante tomar en cuenta el sistema estructural, ¿ya? Ahora, a poco, ahora, acerca del sistema estructural, ¿ya? El sistema estructural es fundamental para que un edificio pueda tener estabilidad. Por lo general, vamos a hacer un dibujo, un ratito. Bien, esto es una estructura. Llamémosle que esto es los ejes ya de un sistema estructural de un edificio, ¿ya? Y acá, un ratito, vamos a colocar este. Ahí. Bien. Ahora vamos a dibujar cómo más o menos es el sistema estructural, ¿ya? Imagínense un edificio que tiene esta planta, ¿ya?
se nota claramente que es más largo que ancho, ¿ya? Entonces, una opción podría ser utilizar columnas. Vamos a hacer un poquito más, vamos a mejorar esto. No está como yo quiero. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a dibujar la planta. ¿Qué es esto? Y si nota, la planta es mucho más larga que ancha, ¿no? Entonces ahí el edificio tiene un grado de vulnerabilidad, ¿ya? O sea, tiene menos inercia de un lado. En este caso, para poder rigidizar las columnas, podríamos usar dos opciones. Columnas cuadradas o columnas rectangulares. Esas podrían ser las dos opciones. Bueno, por el asunto de estética, por lo general se utilizan columnas cuadradas, ¿no? Algunos utilizan columnas rectangulares, pero quizás una tendencia desde el punto de vista arquitectónico es utilizar columnas en este sentido. ¿Ya? Si tengo esto, entonces voy a volver a seleccionar, voy a copiar. Desde el punto de vista arquitectónico, algunos hacen esto, ya empiezan a esconder las columnas de tal forma de que estas no se vean, ya. Pero si queremos hacer un buen diseño, un diseño estructural, necesariamente tenemos que ubicar las columnas en lugares donde puedan ser estratégicos. Tal vez voy a empezar, eh, antes de arruinarlo esto, voy a grabarlo. Voy a grabarlo acá. ¿Ya? Entonces, una opción podría ser utilizar estas columnas y podría ubicarlas de tal forma de que puedan ayudar a la inercia, ¿ya? A ver, denme un momento, por favor.
Bien, voy a elegir el lado donde la inercia sea favorable. Entonces podría colocar las columnas ahí. Entonces, este lado son los que tienen mayor inercia. Y estos de acá, podría colocarlos de forma intercalada, ¿no? Como correspondiera. Digamos así. A fin de poder conseguir mayor inercia. Y también por el asunto estético, podría empezar a utilizar mis columnas de esta forma. Bueno, son muy grandes, pero la idea es esa, ¿no? ¿Sí? Y estos podría utilizarlos acá, ¿no? De igual manera. Bueno, ya se pierde. Pero la idea es de que esa ubicación de columnas puede ser bastante útil para dar una mayor rigidez a la estructura. ¿Sí? Bueno, por una parte, podría ir con la configuración estructural de esa forma, ¿ya? Incluso podría innovar, podría empezar a utilizar un cajón, ¿ya? Un cajón de hormigón armado puro, que es un muro de corte que podía utilizar al mismo tiempo como ascensor, y utilizar columnas también en ese sentido. Voy a hacer esta vez más pequeños. Se podía utilizar de esta forma. Y también se puede intercalar. Sí. Bueno, esta sería otra opción en el caso que cuando esto de aquí arriba no funcione. Ya, si esto no funciona o no es suficiente, podría utilizarse esta opción.
Incluso se podría utilizar otra opción donde podamos añadir elementos bien rígidos para poder contrarrestar los movimientos. Imagínense que se añade muros en este sentido. Estos muros vienen de abajo para arriba, ¿ya? De abajo para arriba, ¿sí? Y tienen el objetivo también de rigidizar la estructura. O sea que mientras más alta sea la estructura, podríamos utilizar diferentes combinaciones, tanto de vigas como de columnas y muros, para poder ayudar a la estructura a que no se desplace tanto, ¿sí? Bien, entonces vamos a definir lo que son las estructuras. A ver un ratito. Las estructuras reticuladas, ¿ya? Estructuras reticuladas están constituidas ya por un gran número de columnas unidas a vigas, ya, columnas unidas a vigas, losas y elementos verticales de separación, ¿ya? Entonces, las reticuladas, vigas, columnas, losas, ¿no? Esa es la forma tradicional, ¿no? Que hasta, que por lo general se sigue, ¿no? Después están las estructuras de pared, ¿ya? Estas están formadas de elementos verticales de superficie unidos por losas y vigas eventuales. Y también elementos de separación. Esas estructuras de pared ya se refiere a este caso, ¿ya? Y por último están las estructuras mixtas. ¿Ya? Entonces son estructuras reticuladas y de pared, ¿no? O sea que al mismo tiempo utilizo la pared y los reticulados. Podría utilizar solo de pared cuando está construido por bloques, sea de hormigón o de metal. Porque generalmente la idea de algunos edificios altos, por lo general se utilizan materiales prefabricados.
que puedan ser montados, porque la construcción de estos edificios a medida que tienen mayor altura son distintos, ya actúan de otra forma. ¿Cómo es la deformación de un edificio? Ya, vamos a hacer aquí un gráfico. Vamos a ver cómo trabaja un elemento reticulado. Entonces, un elemento, una estructura reticulada, este es el caso. Por lo general, su movimiento podría ser así, ¿no? Vamos a ponerlo en otro color. Entonces, por lo general, este se va a mover de esta forma, ¿no? Ante las cargas sísmicas, ante el viento o alguna otra carga dinámica, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo añado elementos de pared o muros de corte? Por lo general, no, voy a añadir un muro. Imagínense que he añadido aquí un muro, que es un elemento que va de arriba hacia abajo. Entonces, la forma de desplazarse de esto va a ser menor. Y el muro también se va a desplazar. Quizás no va a haber tanta variación, ¿no? Porque esta estructura de pared ha rigidizado. Ya es como una estructura más rígida que ofrece resistencia a las deformaciones. Así que es una buena opción para poder empezar a trabajar, ¿no? Bien. Entonces, algo que vamos a controlar son las deformaciones, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una tablita tipo de edificio, ¿ya? Y el criterio, ¿ya? Edificio de menos de 10 pisos, entonces la deformación máxima tiene que ser 0.001 por la altura total del edificio. Entonces, estas son deformaciones en la punta, ¿ya? O sea, la parte superior, ¿no? Del edificio, donde son máximas. Un edificio que va de 10 a 20 pisos, en la punta, su deformación máxima eh, tendría que ser no menor a 0.001 H. No podría alcanzar, ¿no? Eso. Y si es que es de más de 20 pisos, entonces tendría que verificarse al periodo máximo admisible.
Entonces, toda estructura tiene un periodo de vibración. Ya cuando la estructura se está moviendo, ahí se genera un periodo, ¿ya? Se genera un periodo y la estructura se empieza a mover. Entonces, dependiendo al número de pisos, la norma NBDS de diseño sísmico nos da algunos valores admisibles de periodos que podemos utilizar para poder verificar si nuestros edificios no se están moviendo demasiado, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Para poder evitar de que se mueva tanto, vamos a utilizar elementos rigidizadores, ¿ya? Entonces, la clave es empezar a jugar con el simulador estructural y cuando nos den periodos elevados o desplazamientos grandes, vamos a tratar de rigidizar, ya sea con elementos estructurales o con tal vez la calidad del hormigón, aunque la calidad del hormigón influye poco, pero sí también en cierta forma contribuye, ¿sí?, a rigidizar. Entonces, vamos a hacer eso con el simulador estructural, ¿no? Y vamos a ir a la norma del diseño sísmico y vamos a calcular los periodos aproximados que tienen que tener los edificios. Y con el ETAPS vamos a calcular el periodo, ¿ya? El periodo calculado. Y ese periodo calculado tendría que estar hasta un 20% más o menos del periodo aproximado del edificio. Entonces, de esa forma nos vamos a dar cuenta si es un buen diseño o un mal diseño. Entonces, eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Bien, se va a cortar ahorita, así que nos volvemos a conectar. Pero antes, no se olviden de la primera parte del proyecto. Consíganse un plano estructural, no plano estructural, no, sino un plano arquitectónico de una planta, de una construcción, que no sea muy grande ni muy pequeña, y muéstrenme. Esto tiene que entregarse hasta el día del examen. Son 2 proyectos pequeñitos que hay que hacer, ya, pero no lo dejen hasta el último, jóvenes, por favor. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver un pequeño video sobre configuración estructural en el caso de edificios altos. Bien, a ver, vayamos al video.